Somos Ministerio Ebenecer, tiempo de confiar en Dios. Te invitamos a nuestros días de servicio. Día lunes, 7 p.m. oración. Martes, miércoles y sábado, células de crecimiento. Viernes, 7 p.m. servicio regular. Y el día domingo de las 5 de la tarde en adelante, te invitamos a nuestro servicio evangelístico familiar. Estamos ubicados en el 309 North Manchester Avenue, en la ciudad de Anaheim, California. Para más información, llámanos a través del 714-299-9346. Ministerio Ebenecer y Pastor José Torres, te esperamos con los brazos abiertos. Que el Señor te bendiga. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Amén. Es una gran bendición y un privilegio el poder estar un martes más en este lugar, hermanos, para poder meditar un momento en la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor porque ha sido bueno, nos ha dado un día más de vida, nos permite, hermanos, poder disfrutar de todas las bendiciones que Él nos ha dado un techo, nos ha dado una familia, nos ha provisto el pan de cada día y hay muchas razones por lo cual estar agradecidos con el Señor, amén, porque su gracia es nueva cada mañana, hermanos, su fidelidad, su misericordia, y es importante y necesario que nosotros reconozcamos, hermanos, que todo lo que hacemos, todo lo que somos es por la gracia y por la misericordia del Señor, amén. En esta preciosa noche, hermanos, hemos tomado a bien el poder meditar en un pasaje de las Escrituras, como continuamente lo hacemos, hermanos. Esperamos que estas prédicas sean de bendición para sus vidas. Quizás hay muchas personas que todavía no están asistiendo a una iglesia pública, hermanos, a una iglesia en la cual puedan congregarse, puedan llegar, y muchos todavía quizás están desde sus hogares siendo partícipes de sermones, de predicaciones, y pues a Dios, hermanos, le ha placido que nosotros sigamos haciendo estos videos y esperamos servir de bendición, amén, para la audiencia que sintoniza en esta noche, amén. Así que en esta noche, hermanos, yo quisiera hacer una oración para iniciar, amén, para que sea el Señor tomando el control de todo lo que hacemos en este lugar y que Él pueda, hermanos, darnos una palabra que llegue a nuestras vidas, una palabra que pueda motivarnos a seguir adelante, una palabra que sea de exhortación, de consolación, hermanos, y que pueda ayudarnos a poder cumplir, hermanos, ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas, amén. Nosotros hemos sido creados, hermanos, con el propósito de glorificar a Dios, y es necesario que nosotros, hermanos, pongamos en obra lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Vamos a hacer una oración en esta noche. Ahí donde usted está, yo voy a invitarle que cierre sus ojos y me acompañe en esta oración y le digamos: amantísimo Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder estar en este lugar para poder meditar en tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz. Sabemos que tu palabra es más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetra, Señor, hasta el corazón, hasta los tuétanos, Señor, hasta partir el alma, Padre Santo, que tu palabra es la única que puede darnos vida, que puede transformar nuestro caminar, Señor, y sabemos, Padre Santo, que a través de tu Espíritu tú nos guías a toda verdad y a toda justicia. Te pedimos que en esta noche esta palabra sea de bendición, que hables a los oyentes, Señor, que nos sintonizan, que hables a mi vida y que podamos, Señor, Padre Santo, poder poner nuestras vidas al servicio de tu obra, poder trabajar para tu obra y para tu ministerio, y que podamos darte la gloria, Señor, solo a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. En esta preciosa noche, hermanos, vamos a meditar en un pasaje de las Escrituras, y yo voy a estar leyendo en el libro de los Hechos, hermano, Hechos capítulo 16. Vamos a leer del versículo 25 al 26. Vamos a leer 2 versículos nomás, hermanos, pero vamos a estar meditando en esta historia que encontramos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25. Y si usted tiene una Biblia ahí en donde se encuentra, en su hogar, en su trabajo, donde nos acompañe, donde nos sintonice, hermano, puede acompañarnos ahí con la escritura. Si no, también puede, hermanos, escuchar lo que la palabra del Señor dice. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25. Mire lo que dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían,
y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a dejar hasta ahí la lectura, hermanos, y vamos a meditar un poco en este pasaje. Es una historia, es un pasaje, hermanos, que conocemos de cómo Pablo y Silas, hermanos, habían dado predicando en diferentes lugares, en diferentes regiones, y donde quiera que ellos iban, hermanos, anunciaban las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo, hermano, que solo en Cristo hay salvación, que todos somos pecadores, que somos necesitados de la gracia de Dios y que delante del justo juicio de Dios todos vamos a ser hallados pecadores, culpables. Y por eso, hermanos, Pablo enseñaba y predicaba el evangelio de la gracia, hermanos. Por eso Pablo enseñaba y predicaba este evangelio, pero en muchas ocasiones se topaba, hermanos, con muchas personas que querían obstruir, hermanos, querían ser de obstáculo, hermanos, para el evangelio. Y nos encontramos aquí en el capítulo 16 una escena en particular de cómo Pablo y Silas iban continuamente a la oración y se le encontraban a una muchacha, hermanos, que tenía un espíritu de adivinación, que cada vez que veía a Pablo y a Silas gritaba a grandes voces, hermanos, diciendo: estos son hijos de Dios, estos son siervos de Dios que os predican las buenas nuevas de salvación. Y ella lo hacía, hermano, quizás de una forma, podemos, hermanos, pensar que lo hacía de una forma para que la gente que estaba a su alrededor pudiera ver que ella en realidad era una divina, o lo que decía era verdad, porque la declaración que ella estaba haciendo era cierto, la declaración que ella estaba haciendo era verdad, hermanos. Pero podemos aludir, hermanos, de que no solo porque ella estaba diciendo algo cierto, eso venía de parte de Dios, porque en realidad lo que ella tenía era un espíritu inmundo. Y podemos ver, hermanos, que esto lo hizo quizás un par de veces, y cuando Pablo se cansó, hermanos, de que esta muchacha salía siempre al encuentro y daba voces para que las personas escucharan, porque quizás, hermano, las personas sabían quiénes eran Pablo y Silas, pero ella quería como ganar popularidad quizás, o quería como tratar de seguir haciendo sus cosas, hermanos, seguir diciendo sus métodos de adivinación bajo la cobertura de decir que Dios la respaldaba porque estaba hablando cosas de Pablo y Silas, hermano. Pero podemos ver que cuando Pablo se cansó de eso, Pablo reprende el espíritu de adivinación que tenía esta muchacha, le dice que en el nombre de Jesús saliera afuera, e inmediatamente ese espíritu salió, hermanos. Y ya ahí con ese resumen, con esa introducción, podemos hablar muchas cosas a manera de aplicación, hermanos, para nuestras vidas. Porque hoy en día hay muchas personas que se dicen tener, hermanos, qué sé yo, talentos, quizás que vienen de parte de Dios, y hay personas que dicen que tienen sueños, hay personas que dicen que tienen visiones, hay personas que dicen que tienen revelaciones y que el Señor me reveló, que el Señor me dijo esto. Hay personas que dicen que tienen el don de sanidad o tienen el don de echar fuera demonios. Pero podemos ver, hermanos, que no todo lo que dice Señor, Señor, como dice Jesús, entrará al reino de los cielos. No todo aquello, hermano, que aparentemente se diga ser bueno es necesariamente bueno, hermano. Como en el caso de esta mujer, podemos ver que van a haber personas de que quizás, hermanos, van a llegar hasta el juicio final pensando que eran salvos porque hacían un tipo de profesión dentro del ministerio cristiano, o quizás echaban fuera demonios, hermanos, o cosas por el estilo. Pero Jesús les dirá: apartados de mí, yo nunca los conocí. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Porque eso, hermanos, se puede falsificar. Eso se puede, hermanos, incluso el bautizarse, hermanos. Tenemos una historia también en el libro de los Hechos de un mago que se llamaba Simón, hermanos, que creyó en el evangelio de Felipe, que se bautizó, hermanos, pero todavía él no había nacido de nuevo, no había entendido el evangelio. Muchas veces van a haber personas que van a aparentar que creen o que son cristianos, pero no lo van a hacer. También podemos meditar un poco, hermanos, en la autoridad que Pablo tenía. No que la autoridad venía de Pablo en sí, sino la autoridad que Jesucristo, hermano, les dio a los apóstoles en el primer siglo, de que ellos tenían la autoridad de echar fuera demonios, hermano. Cuando Jesucristo dijo en Mateo, hermanos: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y por eso ustedes tienen que ir y predicar el evangelio, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que Pablo estaba haciendo ahí cuando él se detuvo con esta muchacha y reprende el espíritu inmundo que había adentro de ella, y le dice: en el nombre de Jesús te ordeno que salgas, y el espíritu inmediatamente salió, hermanos. Podemos ver también que cuando hay un respaldo de Dios, cuando hay una autoridad de Dios, hermanos, los demonios no se sujetan. No es que tenemos que hacer un gran teatro, no tenemos que hacer un gran show, un gran espectáculo para querer echar fuera un demonio. No, hermanos, tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús, y es la autoridad que Jesús ha dado a su iglesia, es la autoridad que Jesús dio a sus discípulos,
a sus apóstoles que hacían que los demonios se sujetaran en su nombre, hermanos. Y podemos ver también, hermanos, que a los dueños de que tenían este negocio con esta muchacha no les gustó para nada que Pablo reprendiera al demonio, no les agradó para nada que iban a perder su fortuna, amén, ese negocio que tenían con esta muchacha que adivinaba cosas, amén. Entonces lo metieron a la cárcel a Pablo y a Silas, los metieron presos, hermano, y allí es donde empieza un poco más a narrar nuestra historia, y es donde empieza el tema que yo quiero tocar en esta noche, porque en sí el tema está basado, hermanos, en cómo Dios, hermano, no importa la situación o la circunstancia, Dios va a salvar a sus escogidos. Dios va a salvar a aquellas personas, hermanos, de que a Él le ha placido salvar desde la fundación del mundo. Dios va a salvar a aquellas almas que quizás, hermanos, están perdidas en el pecado, perdidas en el lodo cenagoso, quizás que sienten que no hay esperanza. Dios, hermano, va a mover cielo y tierra para poder traer a sus ovejas al redil. Jesús ha prometido de que Él tiene sus ovejas y de que sus ovejas oirán su voz y vendrán a Él y creerán a Él, y será un rebaño y un solo pastor. Es interesante porque aparentemente podemos decir, bueno, la razón por la cual Pablo y Silas llegaron a la cárcel fue porque reprendieron un espíritu inmundo de esta muchacha de que tenía un espíritu de adivinación. Pero si nosotros vamos un poco más allá, hermanos, si podemos quizás ver los planes de Dios en retrospectiva, hermano, podemos ver que ya había un plan de parte de Dios de que Pablo y Silas llegaran a la cárcel, y lo vamos a ver más adelante. Tanto así que, hermanos, le pidieron al carcelero que metiera a Pablo y a Silas en lo más profundo de la cárcel, que los amarrara bien, que le pusiera las esposas, por decirlo así, ¿verdad? El cepo, hermano, las cadenas, que los acadenaran bien, que los encerraran bien, que no salieran de la prisión, hermanos. Y es algo bien interesante porque Pablo, hermanos, yo me imagino a lo largo del libro de los Hechos y en sus cartas también podemos ver cómo Pablo continuamente era, hermanos, metido a la cárcel por predicar el evangelio de Dios, por predicar el evangelio de Jesucristo. Muchos han llegado a decir de que cuando Pablo llegaba a una nueva ciudad, él no llegaba preguntando cómo son los hoteles aquí o cómo son los cuartos. No, él llegaba preguntando cómo eran las cárceles, porque sabía que la mayor parte del tiempo iba a pasar en las cárceles, ¿verdad? Pero podemos ver, hermanos, que era un propósito de parte de Dios de que llevara a Pablo y a Silas a esta cárcel. Y a pesar de que quizás los habían azotado, a pesar que los habían tratado mal, porque no crean que en el primer siglo la autoridad era muy justa, que se diga, ¿verdad? Hoy en día nos quejamos de la brutalidad policial, del racismo, de cosas así. Los judíos no eran muy bien vistos en el primer siglo, hermanos, y también los romanos no eran una maravilla, personas tan amables, que se diga, ¿verdad? Entonces, hermanos, quizás a pesar de que habían sido metidos a la cárcel injustamente, si no solo por reprender un demonio, sino que también quizás habían sido azotados o tratados mal, podemos ver en el versículo que leímos, hermano, en el versículo 25, que a medianoche orando, dice, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. O sea, Pablo y Silas, a pesar de que pasaban tormentos, pasaban, hermanos, momentos difíciles en las cuales injusticia de parte de los propios judíos, de los gentiles, hermanos, que querían rechazar el mensaje del evangelio, muchas veces los metían presos. Pero podemos ver aquí en el versículo 25 de que ellos oraban al Señor incluso en medio de esa situación, y ellos cantaban alabanzas. Y yo quisiera hacer una pregunta en esta noche: ¿qué hacemos nosotros en medio de la prueba? ¿Qué hacemos nosotros en medio de la dificultad? ¿Será que nosotros reconocemos de que si el problema es muy grande y se sale de nuestras manos y de nuestro control, será que nosotros buscamos al Señor, hermanos, en oración? ¿Será que nosotros tratamos de alegrar nuestro espíritu con alabanzas? Si alguno está triste, cante alabanzas al Señor. ¿O qué hacemos, hermano? Porque muchas veces, incluso estando dentro del evangelio, dentro del cristianismo, hay cristianos que pasan su vida, hermanos, tristes, deprimidos por los problemas, por las enfermedades, y necesitamos, hermano, entender que van a haber cosas que no van a estar dentro de nuestro control, y vamos a tener que depender totalmente de la soberana voluntad del Señor. Pablo y Silas estaban tranquilos, sabían de que habían llegado a ese lugar porque a Dios así le había placido, porque alrededor de la escritura, hermano, Pablo, obviamente, que fue uno de los apóstoles que escribió casi la mitad o más de la mitad del Nuevo Testamento, hermano, podemos ver de que Pablo tenía muy en claro la soberanía de Dios. Él muchas veces en sus cartas como de Efesios, hermanos, o Romanos, muestra la soberanía de Dios, que todas las cosas pasan
pasan por un propósito, de que es Dios quien está orquestando, hermano, todo lo que sucede en la vida conforme a su soberana voluntad. Todo pasa conforme al designio de su voluntad. Entonces yo me imagino a Pablo y Silas tranquilos, que habían llegado a la cárcel, orando al Señor, hermano, cantando alabanzas al Señor. Es algo que necesitamos hacer nosotros también, hermanos, que necesitamos confiar en nuestro Señor, de que Él tiene el control de todas las cosas y que no importa qué tan grande se vea el problema, hermano, nuestro Dios está en control de todo. Incluso aquellas cosas que no entendemos, incluso las veces que hemos fallado, incluso las veces que hemos cometido errores y hemos metido la pata, el Señor ha prometido que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien, y esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, podemos ver que Dios tiene un plan para todo, y lo vamos a ver en el pasaje que estamos meditando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, oraban a medianoche y los presos los oían. Es bien interesante esto, hermano, porque el adorar al Señor, el cantar al Señor, el buscar a Dios en oración en medio de la prueba, no solo te va a traer a ti, hermanos, fortaleza, no solo te va a traer a ti satisfacción de que vas a estar fundado en la roca, de que vas a estar confiando, hermano, de que Dios es tu Señor y de que no importa lo que pase, tú vas a, hermano, salir adelante, sino que también las personas que están a tu alrededor te van a escuchar, te van a ver. Y yo no sé si te ha pasado a ti, pero muchas veces hay personas, hermanos, que por A o B motivo se dan cuenta que estamos pasando un momento difícil, ¿verdad? Se dan cuenta de que no es nuestro mejor año. Bueno, y no puedo hablar del 2020 porque para muchos no ha sido el mejor año, ¿verdad? Este año de 2020. Pero han habido temporadas, hermanos, en nuestras vidas, incluso ya de cristianos, que pasamos momentos difíciles, momentos quizás de escasez, momentos de enfermedad, momentos de tristeza, momentos de soledad. Pero, hermanos, van a haber personas que se van a dar cuenta de eso, pero también se van a dar cuenta que nosotros, hermanos, seguimos adelante, seguimos con nuestra frente en alto, seguimos, hermanos, gozándonos en la presencia del Señor, así como Pablo y Silas hacían estas cosas estando presos, hermanos. Y dice la Biblia que los presos los oían, porque yo me imagino a los presos ahí, ¿y estos por qué están cantando? ¿Por qué están orando si están en la cárcel? Y los metieron en la cárcel más sucia, en la cárcel del fondo. Los apresaron, les pusieron muchas cadenas, les pusieron los grillos, el cepo. O sea, ¿por qué esta gente está gozosa? Y quizás lo mismo ha de pensar las personas que están a nuestro alrededor al conocer nuestras situaciones difíciles, nuestros problemas, dificultades, enfermedades, hermano, o cualquiera que sea la situación. Y si nos ven gozosos, alegres, que siempre, hermanos, reflejamos el amor de Dios, ellos van a notar algo diferente en nosotros. Incluso eso puede servir de bendición para ellos. Buscar al Señor en medio de la prueba, en medio de la aflicción, no solo te sirve a ti y a mí, sino que sirve a las personas que están a nuestro alrededor. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se cubrieron todas las puertas y las cadenas, se abrieron, todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es bien interesante, hermano, porque ya hablamos con respecto a de que Dios es soberano, Dios tiene el control de todas las cosas. Nada pasa si no es el designio de la soberana voluntad de Dios. Ni siquiera un pajarito cae del cielo si no es la voluntad de Dios. Hermano, el acto más importante que se ha llevado a cabo en la historia de la humanidad, en la historia del universo, hermano, fue el acto de la crucifixión de Cristo. Incluso Dios estaba detrás de la crucifixión, hermano. Incluso fue Dios quien orquestó, hermano, perfectamente el plan para que se llevara a cabo el escenario, hermano, en el cual el hijo de su propio hijo iba a morir en una cruz, hermano. Y todo esto lo encontramos, hermanos, en el libro de los Hechos, como la iglesia primitiva declara, hermanos, que se reunieron contra su santo hijo Herodes, Poncio Pilato, los judíos, para hacer contra él lo que tu decreto habían desde antes determinado, de lo que tu voluntad había desde antes predestinado. Y es Dios quien está detrás de todas las cosas. Y en el versículo 26 podemos ver de que sobrevino un gran terremoto, de tal manera que la cárcel se sacudió, se abrieron las puertas, se cayeron las cadenas, hermano. Y déjame decirte que para que se hayan abierto las puertas de la cárcel no fue un temblor pequeño, hermano, no fue una media sacudidita, no, fue un terremoto grande. Y es básicamente la traducción que usa la Reina Valera, un terremoto. Es un terremoto fuerte, hermano, lo que aconteció. Y quizás, hermano, me voy a adelantar un poco al final para decir, hermanos, de que este terremoto sucedió con un propósito.
Y es algo que podemos, hermanos, atribuir directamente a Dios, porque no es algo que el hombre puede causar. Hoy en día usted puede decir, ay hermano, hoy en día con la tecnología que tenemos, con cómo la ciencia ha avanzado, el hombre puede producir terremotos, puede producir maremotos, puede producir pestes y crear, sí, pero en el primer siglo, hermano, no se podía descartar esa posibilidad. Obviamente fue una obra, hermanos, muchos podrían decir de la madre naturaleza. No, era Dios, hermano, quien estaba poniendo ese terremoto con un propósito, porque Dios estaba orquestando, hermano, su plan perfecto para llevar a cabo su objetivo, hermano. Podemos ver que se abrieron las puertas de las cárceles. Se cayeron, hermanos, las cadenas de los presos. Ellos se soltaron, y nomás como un poco de trasfondo, hermano, tenemos que recordar que cuando a un carcelero se le daba, hermanos, se le daba la responsabilidad de tomar control o asumir control de ciertos presos, ese carcelero, hermanos, era responsable de poder incluso asegurarse que los presos no se escaparan, porque si no él tenía que pagar con su propia vida. Y es interesante aquí que Lucas nos narra en el libro de los Hechos de que las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron, y el versículo 27 es clave. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. O sea, este carcelero, esta persona dijo: ya me tocó, me van a asesinar porque yo me dormí. Yo no sé si se despertó por el terremoto o qué, o si en realidad se dio cuenta de que había pasado un terremoto y por eso se habían abierto las puertas. Pero la cosa es que este hombre, en su desesperación, sacó su espada y quería atentar contra su vida, porque él sabía que el destino de su vida no era otra que la muerte. O sea, como quien dice: ¿qué más voy a perder si este es mi destino? A que me manden a los leones, a que me torturen, a que me interroguen o algo así. Mejor me quito la vida de una vez. Y era lo que él iba a hacer, hermanos, porque él pensaba, dice el versículo 27, que los presos habían huido. Ahora mira lo que dice el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, versículo 29, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro, dice, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Ahora bien, hermanos, parece bien interesante de que un simple terremoto llevó a este hombre a aceptar al Señor, ¿verdad? O podemos decir que llevó a este carcelero a reconocer, hermanos, que era necesitado, y que llegó a hacer la pregunta a Pablo y Silas: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y por qué en específico a Pablo y Silas? ¿Por qué no a otro preso que estaba por ahí, verdad? Porque todos los presos estaban ahí. Pablo mismo declara, hermano, de que en el versículo 28: no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. O sea, no era que solo Pablo y Silas habían quedado dentro de la cárcel, sino que yo me imagino, hermanos, que como a este carcelero le habían encargado específicamente de Pablo y Silas que tuviera cuidado de ellos, este carcelero sabía la razón por la cual habían llevado a Pablo y Silas a la cárcel, porque habían escuchado de que predicaban el evangelio de Jesucristo y que tenían una autoridad para echar fuera demonios allá afuera, que era la razón misma por la cual ellos estaban presos. O sea, este carcelero reconoció que Pablo y Silas no era un preso común, no era cualquier preso, un preso normal, no, sino que habían llegado a ese lugar con un propósito. Entonces se les dice: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? En versículo 31, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Qué precioso este versículo 31, hermanos. Solo en este versículo quizás yo pudiera pasar meditando muchas horas, pero yo quiero resumir, hermanos, que a lo largo de la escritura, más que todo en el Nuevo Testamento, podemos ver cómo el evangelio se presenta como un evangelio de gracia, no es un evangelio de obras. Pablo incluso contrasta, hermano, esto en el libro de Gálatas, diciendo de que todo aquel que quiera llegar o ganar su salvación por las obras, hermano, se ha apartado de la gracia, y es un camino en el cual nunca va a poder triunfar, nunca va a poder llegar. Aquí Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo. Solo tenemos que creer, solo tenemos, hermano, que poner nuestra confianza en Él. Obviamente el creer, hermanos, implica un cambio de vida. El creer implica que porque tú vas a creer es porque has sido transformado por medio del Espíritu Santo, es porque has visto la gloria de Jesús y has sido, hermano, te has hecho una nueva criatura.
Esto lo hallamos a lo largo de la Biblia, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es bien interesante porque vamos a encontrar esta conexión. Gente creyendo en el Antiguo Testamento, gente creyendo en el tiempo antiguo, en la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos. Y inmediatamente cuando creían eran bautizados, hermano, porque no les impedía nada. Pero tenemos que reconocer que el bautismo, hermano, lejos de ser un requisito para la salvación, es una ordenanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. No es que por medio del bautismo vamos a llegar a ser salvos, no, hermano, porque somos justificados desde el momento que ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Entonces este hombre dice que se bautizó él con todos los suyos, y en el versículo 34, hermanos, me encanta como lo dice: y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hermanos, una historia que empezó llevando a Pablo y a Silas a la cárcel, que quizás pasaron azotes, hermano, injustamente o diferentes formas, terminó con el plan perfecto de Dios. Y como pasó con este carcelero, hermano, que incluso Dios tuvo que mandar un fuerte terremoto para hermanos poder cumplir su soberana voluntad, lo mismo puede pasar hoy en día con aquellas vidas que, hermano, no quieren venir a Cristo. Dios, hermano, va a trabajar en sus vidas. Quizás tú que me escuchas, tú que me ves, hermano, tienes un familiar que no ha querido venir a Cristo. Tú le has hablado de Cristo, tú le has predicado la palabra, tú lo invitas a la iglesia y no quiere venir. Dios va a tratar con su vida. Si él está dentro de los planes de Dios, déjame decirte, hermano, Dios no va a descansar hasta que esa persona venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si Dios muchas veces va a poner diferentes circunstancias en nuestra vida, muchas veces pensamos que es el enemigo que nos manda enfermedades, muchas veces pensamos que es el enemigo que nos quitó el trabajo. No, hermano, sino que muchas veces Dios trata con nuestras vidas de esa forma, pero siempre va a haber un propósito. Y el propósito de todo esto, hermanos, aquí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, fue el versículo 34. Llevándolos él a su casa, los puso a la mesa y se regocijó el carcelero junto con Pablo y con Silas y con toda su casa de haber creído en Dios. No hay cosa más hermosa, hermano, que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios, incluso cuando sentimos que no hay remedio para nuestras vidas, que no hay solución para nuestros problemas. El venir a Cristo Jesús, hermano, nos va a traer paz. El venir a Cristo Jesús nos va a dar, hermanos, como un sentido, una razón para poder vivir. Porque la vida alejado de Cristo, hermano, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Porque el hombre ha sido creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y a pesar que el pecado ha trastornado la imagen de Dios, no la ha, hermano, erradicado por completo. Y podemos ver, hermanos, de que el hombre hoy en día puede tratar de buscar deleite en muchas cosas, hermano, pero nada podrá satisfacer el corazón del hombre o la mujer, sino que únicamente el propósito, el diseño original que Dios tuvo para nosotros, hermano, y que es que podamos honrarle, glorificarle y que nuestras vidas sean para la gloria del Señor. Así que, hermanos, gocémonos en medio de las dificultades, gocémonos en medio de aquellas cosas que no entendemos, busquemos al Señor en oración, gocémonos con alabanzas, porque siempre todo lo que Dios hace es con un propósito. No existen casualidades delante del Señor, hermanos, y Dios siempre va a cumplir su propósito. Y digámosle al Señor que pueda usar nuestras vidas para poder llevar a cabo su soberana voluntad. Vamos a orar en esta noche. Amantísimo Padre, buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque nos has dejado, Señor, en tu palabra ejemplos, Padre, de que todo lo que tú haces es con un propósito. Gracias, Padre Santo, porque tú nos demuestras que van a haber veces, Señor, que vamos a tener que confiar en tu voluntad. Aunque no entendamos, Señor, ciertamente los propósitos, muchas veces ayúdanos a poder descansar en ti. Cuando lleguen problemas a nuestras vidas, cuando llegue la duda, la enfermedad, Señor, que podamos agarrarnos de tu mano, que podamos agarrarnos, Señor, de la roca que es Cristo, y que podamos entender, Padre Santo, que aquellos que hemos creído en ti, aquellos que te amamos, Señor, y que estamos dentro de tu plan, tú has prometido que todo lo que pase, todas las cosas que acontezcan, incluso las cosas malas, van a ayudar para bien a tus hijos, Señor. Ayúdanos a que podamos hacer obra de evangelista, a que podamos predicar tu palabra, Señor, para que esas almas, así como el carcelero tuvo la oportunidad de ver ese evangelio y poder conocer a Cristo, no solamente él, sino su casa, que nosotros podamos ser instrumentos en tus manos para predicar tu bendita palabra y que más almas vengan al conocimiento de la verdad, Señor. Te lo pedimos, ese es nuestro deseo. Queremos servirte, queremos honrarte y descansar en tu presencia y en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos llegado
conectado en esta preciosa noche. Amén. Gracias por todos aquellos que se han conectado. Los invitamos, hermanos, a nuestros servicios. El día viernes vamos a tener servicio de estudio bíblico, hermanos. Acompáñenos. Si usted todavía no tiene una iglesia donde congregarse, acompáñenos, hermanos. Por ahí va a estar la dirección, hermanos. Puede escribirnos también mensajes, correos, como usted guste, hermano. Y el día domingo también tenemos nuestro servicio y les invitamos a que sigan siendo partícipes de estos videos. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta de la Biblia, escríbanos, hermanos, y nosotros con gusto responderemos sus dudas y preguntas. Amén. Todo sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que vamos a despedirnos en esta noche. Gracias por su audiencia, hermano. Gracias por su atención y que pasen una feliz noche y que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.